Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar nuestro estudio del Antiguo Testamento. Y en esta sesión vamos a estar estudiando el libro de Daniel, el libro de Daniel. Entonces, si tienen la Biblia, por favor, abre al libro de Daniel. Y primero yo quiero leer un pasaje de 1 de Pedro 1:1 que tiene que ver con nuestra posición en este mundo como seguidores de Dios, pero peregrinos por causa del hecho que nuestro hogar no está aquí, sino está en los cielos. Pedro, cuando él escribió a su audiencia original, dijo esto: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. La palabra que yo quiero enfocar o yo quiero enfatizar es la palabra expatriados, porque esa palabra realmente nos describe en este mundo. Somos peregrinos, somos exiliados en este mundo, y de esa manera podemos entender un poco de lo que Daniel estaba enfrentando ahí en Babilonia, porque aparte de la pregunta de este libro es cómo vivimos como exiliados, como extranjeros, como expatriados en este mundo, porque pertenecemos a otro lugar, pertenecemos a otro reino. Entonces, ¿cómo es que debemos vivir en este mundo? Y el libro de Daniel nos enseña algo de eso. Entonces, el libro de Daniel nos da una respuesta de cómo vivir como expatriados, como Pedro estaba escribiendo a su audiencia. Entonces, eso es parte del propósito del libro de Daniel. Y el otro es que el libro nos enseña mucho acerca de Dios, mucho acerca de Dios. Bueno, en este libro tenemos dos mitades del libro. Uno es más conocida que la otra. En Daniel 1 a 6 tenemos muchas historias famosas y conocidas, como Daniel en el foso de los leones, también Nabucodonosor y su estatua, y los tres en el horno de fuego, y también las interpretaciones de los sueños. Y en la otra mitad, de 7 a 12, tenemos material apocalíptica que es un poco más difícil entender, pero es más fácil entender si sabemos que el libro existe en una estructura quiástica. Yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero hablamos de la misma estructura o forma en el libro del Éxodo. Entonces vamos a hablar un poco más de eso, pero para que sepan, yo tengo el bosquejo escrito aquí, en que tenemos la segunda mitad del libro refleja la primera mitad. Por ejemplo, tenemos un reflejo de capítulo 1 en capítulo 9. Capítulo 1 nos cuenta sobre el comienzo del exilio en Babilonia. Tenemos en capítulo 9 el fin del exilio. Tenemos aquí en capítulo 2 y capítulo 7 a 8 visiones sobre los reinos. Entonces, esta visión en capítulo 2 nos ayuda a entender la visión de los capítulos 7 y 8. Tenemos un reflejo en capítulo 6 de capítulo 3, y el centro del libro está en los capítulos 4 y 5, en que tenemos dos reyes que se creyeron ser los reyes de reyes. ¿Me entiendes? Ellos no tenían ninguna humildad. Y bueno, estamos hablando de Nabucodonosor y Belsasar. Y vamos a hablar de eso. Y aquí en el centro del libro realmente tenemos el versículo clave para entender todo el libro. Pero vamos a llegar ahí. Primero es importante entender un poco del contexto de este libro. La primera cosa que debemos entender es que Daniel es el único libro que abarca todo el exilio. Estamos hablando de 70 años. Entonces Daniel probablemente era un joven cuando él fue deportado con el primer grupo de los exiliados. Probablemente él se fue en el mismo grupo o alrededor del mismo tiempo en que Ezequiel fue deportado a Babilonia, lo que discutimos en la última sesión. Y también Daniel todavía estaba en Babilonia como un anciano cuando los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén en 536 y 7. Entonces todavía él estaba vivo y ahí en Babilonia cuando los judíos comenzaron de regresar. Él pasaba todo ese tiempo en la ciudad de Babilonia. Entonces él había experimentado
realmente tres reinados diferentes ahí en Babilonia. Porque tenemos los babilonios que fueron conquistados por los medos y por los persas en 539 AC. Entonces tenemos Babilonia y Medo y Persa, pero Medo-Persa realmente es el mismo reinado. Entonces, en los capítulos 1 a 4 y 7 y 8, todos esos capítulos ocurren durante el reinado de los babilonios. 1 a 4, 7 y 8 ocurrieron durante el reinado de los babilonios. El capítulo 5 registra la caída del último rey de Babilonia y la conquista por los medos. Y eso fue una maravilla, honestamente, como el reino de Medo y de Persa entró en la ciudad de Babilonia para conquistar la ciudad. Yo voy a explicar un poco de eso, pero eso es capítulo 5, y los capítulos 9 y 6 nos cuentan los eventos que ocurrieron durante el reinado del nuevo imperio, llamado el imperio Medo-Persa. Parece que el pueblo de Dios está atrapado como peón en esta gran batalla por el dominio. Entonces, Babilonia, Medo-Persa, y bueno, tenemos Daniel ahí durante todos los 70 años del exilio. Aquí es la pregunta principal del libro. Eso tiene que ver con 1 Pedro 1:1 y viviendo como un exiliado, viviendo como un expatriado. ¿Quién gobierna el mundo? En última instancia, ¿quién tiene el control? ¿Dios tiene el control? ¿O también está Dios a los caprichos de estos imperios? ¿Quién realmente tiene control? ¿Es un rey como Nabucodonosor? ¿Es un rey como Belsasar? ¿Es otro rey como Dario? ¿Quién tiene el control sobre el mundo? Y además de eso, ¿cómo debe comportarse el pueblo de Dios en todo esto? Cuando estamos en el medio de los reinos cambiantes y el mundo que se está volviendo loco, ¿cómo se debe comportar el pueblo de Dios en todo eso? Y esas son las preguntas que Daniel responderá. Y en todo eso vamos a ver cómo comenzamos, cómo debemos vivir como expatriados en un mundo así. Entonces, aquí es el tema. Yo he escrito parte del tema aquí, pero el Altísimo, el Dios de Daniel, gobierna y reina soberanamente sobre toda la humanidad. Por lo tanto, su pueblo es valiente frente a la persecución. Yo quiero que ustedes se enfoquen en la palabra Altísimo. Ese es un título, eso es una descripción que encontramos a lo largo del libro de Daniel para describirle a Dios. Daniel solo una vez en todo el libro usa el nombre del pacto de Dios, que es Jehová o Yahvé. Él solamente usa ese nombre una vez. Su título para describir a Dios a lo largo del libro es el Dios Altísimo. Yo creo que tenemos dos razones por las que Daniel usó este título. Yo creo que primero es para mostrar que él tiene control y poder sobre todas las naciones, incluso Babilonia, incluso Medo, incluso Persa, incluso Roma, incluso cualquier otro reino que se iba a levantar. Él tiene control, Él es Dios Altísimo, incluso sobre los judíos en el cautiverio. Él todavía tiene control. Entonces Daniel quiere enfatizar eso. Pero aquí es la otra cosa. Jehová es un nombre de pacto que indica una relación entre Él y su pueblo. Y sabemos de Oseas que Dios había abandonado a su pueblo. Ustedes recuerdan en la segunda visión en Ezequiel, en los capítulos 8 a 11, que la presencia de Dios había salido del templo. Eso fue para mostrar que Dios había prácticamente abandonado a su pueblo, a su pecado, a su idolatría, que ellos estaban bajo su castigo. Entonces, en este momento, de una manera real, el pueblo de Dios no está el pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Dios ha estado abandonado por Dios. Entonces, Daniel no usa el nombre del pacto porque, bueno, Dios no tiene una relación con su pueblo por causa de su pecado. Yo creo que eso, el uso del título Altísimo en lugar de Jehová fue para mostrar
esa realidad a su pueblo, que realmente ellos habían quebrantado la relación entre sí mismo y Dios. Entonces, él usa el nombre del pacto solo una vez en el capítulo 9. Y esto es significante porque en el capítulo 9 tenemos el fin del exilio. Yo creo que eso es importante, es Dios mostrando que sí, yo no voy a abandonar mi pueblo para siempre. Yo voy a renovar la relación que tenemos tú y yo, entre Dios y su pueblo. Y Daniel usa el nombre del pacto para mostrar que Dios iba a restaurar esa relación entre él y su pueblo. Entonces, eso es muy importante. Bueno, hemos hablado un poco de esta estructura quiástica. De nuevo, la segunda mitad refleja la primera mitad del libro y eso es muy importante para entender todo este libro, porque hay muchas cosas difíciles de entender, pero si entendemos que la primera parte nos ayuda a interpretar la segunda parte, vamos a entender mejor. Bueno, los capítulos 4 y 5 nos provean realmente el mensaje central del libro y podemos ver esto en el capítulo 4, versículos 34 a 35, en que tenemos la confesión de Nabucodonosor. Mira eso. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Esto es el punto de todo el libro. Tenemos Dios, el Altísimo Dios, sobre todas las naciones, incluso un rey con todo el poder humano como Nabucodonosor. Esto es el mensaje de todo el libro. Entonces, lo que yo quiero hacer es estudiar desde el centro hasta los confines del libro. Entonces, yo quiero comenzar aquí con el paralelo que encontramos aquí en los capítulos 4 y 5. De nuevo, aquí es la sección clave para entender el punto de todo el libro. Y en esta sección tenemos un paralelo entre dos reyes arrogantes, podríamos decir, dos reyes que vivieron en su orgullo. Primero tenemos Nabucodonosor. Y si tú comienzas aquí en capítulo 4, tú vas a encontrar un sueño que Nabucodonosor tenía de un árbol y aves morando, que estaban morando en el árbol, y él no sabía exactamente lo que este sueño significaba, y por eso Daniel, quien por este punto había ganado una reputación de interpretar los sueños, sabemos que Dios realmente es el que interpreta los sueños, pero él llamó a Daniel para interpretar el sueño, y eso es lo que Daniel le dijo. Este es Daniel 4:24. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y serás empapado con el rocío del cielo. Ustedes recuerden que realmente Nabucodonosor se volvió loco. Dios le hizo realmente vivir en el campo como un animal. Él perdió su sentido, perdió su mente por causa de su orgullo. Es importante saber que él había construido, no él, pero en la fuerza que Dios le había dado, él había construido un reino grande. Babilonia era una maravilla. Ellos habían construido las paredes de tal manera que eran tan gruesos que uno que estaba caminando por encima de las paredes podría darse la vuelta ahí por encima de las paredes porque estaban tan anchos. Y estamos hablando de una ciudad increíble. Pero un día cuando Nabucodonosor estaba caminando sobre las paredes y exaltándose a sí mismo por la ciudad que él había construido, Dios le dijo, bueno, yo no sé si tú has creído
la interpretación que Daniel te dio, pero en este momento la interpretación y este sueño se va a cumplir. Y eso es exactamente lo que pasó. En versículo 31 de capítulo 2 tenemos el cumplimiento de la interpretación o la profecía que Daniel le había dado. Y él se fue loco, él perdió su sentido. Y tenemos al fin de eso, en versículo 37, tenemos la confesión de Nabucodonosor después de recuperar su sentido. Él dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede, mire esto, humillar a los que caminan con soberbia. ¡Wow! Esto es increíble. Entonces, en el centro del libro tenemos el Altísimo Dios humillando el Rey más poderoso de todo el mundo. Y eso debe enseñarnos algo. Pero tenemos prácticamente un reflejo de eso en capítulo 5 con Belsasar. Yo quiero tomar un momento para mostrarte cómo esto sucedió ahí en Babilonia. Babilonia había construido una ciudad con 2 paredes alrededor de la ciudad. Aquí tú tienes Babilonia. Pero el rey Eufrates corrió debajo de la ciudad, es decir, que ellos habían construido la ciudad por encima o sobre el río Eufrates. Y eso es importante porque eso proveyó para ellos, bueno, todo el agua y alimento que ellos necesitaban. Entonces estamos hablando de una fuente de recursos aquí, pero también el río sirvió como la razón por la que Medo-Persia fue capaz de conquistar la ciudad, porque eso es lo que ellos hicieron. Ellos desviaron el río aquí debajo de la pared, porque Medo-Persia sabía que ellos no pudieran ir por encima de las paredes, estaban demasiado gruesos, tan anchos, y también tenían soldados aquí para matarlos que intentaron de subirse. Entonces ellos desviaron el río aquí y entraron por debajo de las paredes para conquistar la ciudad. Y eso es lo que pasó en Daniel 5. Tú tienes Belsasar, que, bueno, está en una fiesta usando los vasos del templo de Dios para idolatría, para adorar sus dioses ahí en Babilonia. Y tú sabes que la mano aparece para escribir Mene, Mene, Tekel, Parsin. ¿Qué significa eso? Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Daniel 5:26. Tekel has sido pesado en la balanza y hallado falta de peso. Perez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces eso es lo que pasó a él. Tenemos un paralelo aquí. Un rey y otro rey, el mismo problema. Y Dios sabe cómo humillarlos para que sepan que Dios es alto, Él es altísimo y Él es el único que tiene el poder. Luego tenemos, si miramos a este reflejo aquí en los capítulos 3 y 6, tenemos aquí otro paralelo muy importante. Y en este paralelo vemos a Dios rescatando a su pueblo una vez y otra vez. Primero tenemos él rescatando a su pueblo con Sadrach, Mesach y Abednego. Ustedes recuerdan esta historia muy bien, entonces yo no tengo que leer todo, pero sabemos que ellos no estaban dispuestos, ellos habían decidido: no vamos a adorar esta estatua de oro que Nabucodonosor había construido, que probablemente era de 90 pies de altura. Entonces estamos hablando de otra maravilla. Él había cubierto esta estatua de oro por causa del sueño que él tenía en capítulo 2, que vamos a estudiar en un momento. Él era la cabeza de oro, entonces él edificó una estatua completa de oro de 90 pies de altura, y él estaba ordenando que todos se doblaran la rodilla a su estatua. Y bueno, tenemos estos 3 amigos, esos 3 exiliados que fueron deportados a Babilonia, que dicen que no. Y sabemos
que en verso, por ejemplo, Daniel 3:18, ellos dicen que, pero si no lo hace, eso es decir, si Dios no nos rescata, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ellos dicen, estamos listos para morir. No vamos a adorar esta estatua que tú has levantado, porque tenemos un Dios altísimo, y Él es el que servimos, y sabemos lo que pasó. Dios les libró, y también ellos vieron no 3 sino 4 ahí, y uno que parecía un hijo de los dioses. Y yo creo que esto representa una cristofanía, que es una apariencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo creo que Cristo entró en el fuego con ellos. ¿Y qué tipo de la cruz vemos ahí? Que Cristo entró en el fuego por nosotros. Wow, qué tipo de Cristo vemos ahí. No tenemos tiempo de discutirlo mucho, pero bueno, Dios rescató a los que confiaban en Él, y también en el capítulo 6, cuando tenemos Daniel en el foso de los leones. Bueno, ustedes saben que ahora estamos en el otro reino de Medo-Persa, y tenemos otro rey que es Dario, y él había hecho un decreto que nadie podía orar a ningún otro Dios sino Dario. Y cuando Daniel abrió sus ventanas para orar hacia Jerusalén, tenemos 3 veces al día, tenemos unos de sus enemigos que reportaron eso a Dario, y Dario, a pesar del hecho que no quiso, no tenía, porque él había decretado esto, él echó a Daniel en el foso de los leones. Y bueno, tenemos de capítulo 6, nos da a entender que realmente Dario no quiso hacer eso, pero lo hizo por causa de su decreto. Pero sabemos lo que pasó. Dios rescató a Daniel, y luego sus enemigos fueron echados en el foso de los leones y matados ahí. Y tenemos Dario diciendo esto al fin de capítulo 6, porque capítulo 6, 26 a 27, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces tenemos un reflejo de Dios rescatando a su pueblo aquí. Sadrach, Mesach y Abednego aquí en el horno del fuego, y Daniel aquí en el foso de los leones. Y realmente es el mismo punto, Dios es el Altísimo. Y luego tenemos estas visiones, un reflejo aquí entre 2 y 7 a 8. Primero tenemos en capítulo 2 un sueño de Nabucodonosor de una estatua con diferentes tipos de materiales. Ustedes recuerdan eso, tenemos una cabeza de oro, y luego tenemos también tenemos bronce, tenemos bronce para la barriga y también las piernas, y tenemos los pies de hierro y otro material, y luego tenemos otro material aquí en el pecho y los brazos, y tenemos luego otra roca que aparece ser echado del cielo para aplastar la estatua. Y Daniel da la interpretación a Nabucodonosor, que tú tienes aquí 4 reinos representados, y sabemos cuáles son los reinos. Tenemos primero Babilonia, luego tenemos Medo-Persa, representado por el pecho y los brazos, luego por la barriga y las piernas tenemos Grecia, y luego Roma es el hierro y el hierro de los pies. Tenemos Roma, y luego tenemos esta otra roca que fue echado del cielo, y esto representa el reino de Dios. Pero mira lo que dice aquí en capítulo 7. En capítulo 7 tenemos una visión de 4 reinos también. Capítulo 7. Y vamos a leer, por ejemplo, aquí en versículos 9 a 11, en los versículos 9 a 11.
Aquí es la visión: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces, es importante saber que tenemos capítulo 2 para interpretar capítulo 7 y 8. En capítulo 2 tenemos una narrativa. Bueno, sí es una profecía, pero a la misma vez estamos hablando de los reinos que ya hemos visto, ¿sí? Y sabemos cuáles son, pero sabemos de los capítulos 7 y 8 que estos 4 naciones representan en general los enemigos de Dios que Él va a conquistar en el fin, y el reino de la roca representa lo que acabamos de leer, este anciano de días, porque bueno, este título, anciano de días, no fue mencionado aquí en capítulo 2, pero sabemos que el reino que está representado por esta roca que aplasta la estatua pertenece a este anciano de días en capítulo 7. Entonces, ¿quién es este anciano de días? Interesantemente, ustedes recuerdan cuando Jesús estaba frente del concilio antes de ser crucificado, ellos le dijeron esto: ¿eres tú el Cristo? Marcos 4:61. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy, y veréis. Y ahora tenemos una cita de Daniel: al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Él es el anciano de días, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Rey del reino representado por esta roca que va a aplastar la estatua que va a gobernar todo el mundo. Y sabemos que esta roca en capítulo 2 crece para llenar todo el mundo. Y eso suena muy similar a Lucas 13 y la parábola del reino de la semilla de mostaza, que fue echado en la tierra. Y bueno, comenzó como una semilla pequeña, pero creció para llenar todo el huerto. Y eso es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para entender esta visión aquí en 7 a 8, y para entender esta visión en capítulo 2, tenemos que leerlos juntos, o leerlas juntas. Esto es como este paralelo nos ayuda a entender estas visiones. Bueno, luego tenemos, para terminar, Daniel 1 y 9. Tenemos aquí la entrada de los exiliados en el cautiverio, y luego tenemos el fin del exilio aquí. Y interesantemente, ¿cómo es que Daniel sabía que ellos iban a salir del exilio? Bueno, es porque él había leído a Jeremías. Jeremías había profetizado que ellos iban a estar ahí en el exilio por 70 años. Y cuando ellos llegaron al año 70, Daniel sabía, bueno, este es el fin del exilio, porque él había leído lo que Jeremías había profetizado. Increíble, ¿no? Y en este exilio no estamos hablando simplemente de un exilio físico, esto fue un exilio espiritual. Podemos ver esto en capítulo 1, cuando ellos pidieron no comer la comida que fue sacrificado a los ídolos. Tú recuerdas eso con Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos pidieron no comer esa comida porque no fue una cuestión de la comida de Babilonia, que ellos no querían comerlo o algo así. No. Fue una cuestión de la cuestión espiritual, porque ellos habían sacrificado la comida a los ídolos y ellos no querían participar en eso. Entonces, lo que el pueblo experimentó no fue solamente un exilio físico, pero un exilio espiritual también. Ellos estaban ahí en otra cultura y algunos de ellos participaban, claro, en la idolatría de Babilonia. Pero lo que tenemos después del exilio, es Daniel diciendo esto. Él dice en Daniel 9, 24 a 25, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad. Increíble. Él dice, no estamos hablando del fin del exilio físico solamente, esto ha sido un exilio espiritual.
pero Dios está a punto de terminar eso, de expiar el pecado, de perdonar con el pecado. ¿Y cómo va a hacer eso? Mira el versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Yo quiero que ustedes vean algo aquí sobre el Mesías. Él nos dice no solamente cómo ellos iban a regresar a Jerusalén, pero también como el Mesías iba a ser el medio por lo cual Dios iba a expiar el pecado del pueblo. Esto es el libro de Daniel y esto es la esperanza que tenemos.